Bueno, les agradezco la oportunidad de participar de esta reunión y me han pedido que comparta algo que espontáneamente había compartido en la reunión o en el encuentro con los hermanos de pastores de Mendoza en el primer viaje, creo que fue en agosto, fue en septiembre. Sí, el tema es preguntarnos si somos un presbiterio o somos una comisión directiva. Los clubes, las asociaciones civiles suelen tener una comisión directiva que son la autoridad máxima para dirigir la institución. No habiendo alguien mayor o de mayor autoridad, ellos se constituyen como la principal autoridad de esa asociación. Y a veces pareciera que como presbiterio nos confundimos y actuamos como si fuéramos nosotros una comisión directiva, la máxima autoridad de la congregación o de la iglesia o de cierta asociación religiosa o civil, cuando en realidad no debería ser así. Porque sabemos muy bien todos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y Él está vivo. Y Él nunca delegó la función de cabeza, de autoridad absoluta, a ninguno. Él nombró 12 apóstoles, pero nunca los nombró autoridad suprema sobre la iglesia, reservándose él la prerrogativa, la atribución, la facultad, porque Él es la cabeza y la cabeza nuestra, Jesucristo, está vivo y a través del Espíritu Santo, Él sigue gobernando y dirigiendo su iglesia. El mejor cuadro, les compartía a los pastores de Mendoza, que yo encuentro en el Nuevo Testamento de un presbiterio, está en Apocalipsis, capítulo 4, cuando allí habla de un presbiterio formado por 24 presbíteros. Allí en Apocalipsis, cuando Jesucristo le dice a Juan, en el primer versículo, dice Juan: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, ese es Jesucristo en el capítulo 1, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esto es lo primero que ve Juan. La voz que Juan escuchó es la voz de Jesucristo, que en el capítulo 1 dice: como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esa es la primera visión que tuvo Juan cuando subió, entró en el Espíritu
y vio un trono y a alguien sentado en el trono. Y luego va describiendo el trono, 24 tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y sigue describiendo y luego dice que había 4 seres vivientes alrededor del trono, uno semejante a un león, otro un becerro, otro como de hombre, con rostro como de hombre, y el cuarto un águila volando. Y sigue describiendo estos seres vivientes y lo que ellos decían: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aquí viene lo que quiero señalar. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A mí me impresionó siempre este cuadro de los 24 ancianos postrándose delante del que está sentado en el trono. Ahora, ¿cuándo se postraban? Dice: siempre que aquellos seres vivientes, los 4 seres vivientes, dan gloria y honra y acción de gracias. Pero en el versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir. Día y noche quiere decir que siempre, permanentemente están diciendo: santo, 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 santo. Así que, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, los 24 ancianos se postran. Es decir, el postrarse es la posición permanente de los 24 ancianos postrados delante del trono. Porque los 4 seres vivientes de día y de noche no cesan, no cesaban de decir santos. Quiere decir, el cuadro es permanente. Y esta para mí es, la palabra aquí ancianos, en el griego es presbítero. Así que son los 24 ancianos, es el presbiterio que se postra delante del trono, y no solo se postran para adorar, sino echan sus coronas delante del trono. La corona es la señal de autoridad sobre sus cabezas, es decir, arrojan toda autoridad que pudieran tener al que realmente merece toda autoridad y todo poder y toda gloria y toda honra. Así que este es el cuadro, no es una comisión directiva que se sienta alrededor de una mesa y toman las decisiones según a ellos les parece, sino que la actitud de corazón, aunque estemos sentados alrededor de una mesa, como muchas veces estamos sentados en una reunión de presbiterio, sin embargo, la actitud tiene que ser esa: reconocer que la cabeza de la iglesia no somos nosotros, la cabeza de la iglesia es Jesucristo,
y nosotros postrados con nuestros rostros en tierra y poniendo toda autoridad que pudiéramos tener a sus pies, reconociendo que a Él le corresponde toda gloria, honra y poder. Bueno, esto es básicamente lo que yo compartía, y justamente un ejemplo de esto funcionando en la iglesia está en Hechos capítulo 13, donde ahí se menciona a 5 en el presbiterio, entre ellos algunos eran profetas y otros maestros, sin especificar quién era profeta y quién era maestro, pero ahí había 5, y el versículo 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ahí están ellos, los 5, ministrando al Señor, adorando, alabando, ministrando y ayunando. Y el Espíritu Santo dijo: no fue una decisión de la comisión directiva ni del presbiterio, las órdenes vienen del Señor. Y fue el Señor que les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ellos lo único que hicieron fue obedecer las directivas de la cabeza, que era Jesucristo a través del Espíritu Santo. No se sentían que ellos tenían que dilucidar, ellos tenían que tomar la decisión, sino ministrando ellos al Señor, el Espíritu Santo habló. Eso es un ejemplo de cómo debería funcionar cada presbiterio. Lo tremendo es ver que lo que sucedió en Israel, en Jerusalén, con el Sanedrín. En el Sanedrín, así como había hombres perversos, habían también hombres piadosos. Sin embargo, el Sanedrín, al no tener conexión con el Espíritu Santo, al no tener conexión con Dios, ellos, como comisión directiva suprema, tomaron la decisión de mandar a crucificar al Mesías. Es tremendo cómo uno se puede equivocar, por más que haya hombres piadosos, temerosos de Dios, pero qué importante es que nosotros estemos conectados con el Espíritu Santo, postrados, buscando en todo la dirección del Señor. Bueno, básicamente este cuadro de Apocalipsis 4, los 24 ancianos, para mí tendría que ser la fotografía grabada en nuestro corazón, en nuestra actitud. Cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor, lo tenemos que hacer sabiendo que Él está en medio nuestro. En una comisión directiva generalmente prevalece el más fuerte, el que tiene mejor capacidad de argumentación, el que tiene mejor capacidad de convencer a los demás que tiene razón.
Y el Señor no le agrada esa actitud. Él dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Cuando estamos quebrantados y postrados, es más fácil reconocer a mi hermano como superior a mí mismo, escuchar con más atención porque quizás es el Espíritu Santo que está hablando a través de ese hermano. No menospreciar las profecías, como dice también la palabra. Que estemos juntos conversando es normal, pero lo que queremos no es que prevalezca mi opinión, sino descubrir la voluntad del Señor. Y para eso hace falta humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y escuchamos los unos a los otros con sumo respeto y atención. A veces puede haber alguna discusión, pero no es para finalmente imponer el criterio personal, sino descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y esta actitud blanda es propia del que está verdaderamente postrado delante del trono, junto con sus hermanos, abriéndose al Espíritu Santo, abriéndose los unos a los otros, porque Dios puede hablar a través del más sencillo, a través de aquel que tiene muy poca capacidad de argumentar, pero el Espíritu Santo lo puede usar para darnos una palabra que viene de parte del Señor. Bueno, básicamente esto es lo que he compartido con los hermanos en Mendoza y quizás ampliando algunos detalles en cuanto a la actitud que debemos tener. No está mal tener una opinión y expresarla, pero lo malo es ser sabios en nuestra propia opinión. Si tenemos un impulso en nuestro corazón, es bueno que la compartamos, pero si aún alguien profetiza, los demás tienen que juzgar. Esa es la actitud que agrada a Dios, que estemos sujetos los unos a los otros y así en esa actitud blanda, abierta, humilde, mansa, vamos juntos a descubrir cuál es la voluntad de Dios en las decisiones que queremos tomar o tenemos que tomar, anhelando de todo corazón que esas decisiones no salgan de nosotros, sino que vengan del Señor. A veces el Señor se manifiesta con una palabra profética, como en Hechos 13 dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y otras veces no es tan directo, tan claro, pero en la conversación, en la armonía del conjunto, vamos descubriendo la voluntad del Señor, vamos escuchándonos los unos a los otros y como dice en Santiago, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. A veces somos muy rápidos para hablar, hablamos mucho y oímos poco. En un ambiente de quebrantamiento, de postración delante de Dios, tiene que prevalecer más el escuchar que el hablar. Hablar también, pero más dispuestos a escuchar. Y así vamos descubriendo y avanzando en la voluntad del Señor. Amén. Hasta aquí llego yo. Si alguno quiere completar, agregar, comentar, contar algo,
lo que estoy procurando transmitir con esta palabra es una actitud de humildad, el postrarse justamente ese gesto. Postrarse es un gesto de absoluta humildad y reconocimiento de que hay uno que tiene la sabiduría y nosotros no la tenemos. Por eso nos inclinamos ante él. Postrarse también es una actitud de ruego. Entonces, lo que más importa aquí no es que vamos a quedar eximidos de la complejidad de las decisiones que tenemos que tomar, pero sí marcar un camino que yo no sé, pero el Señor sabe. Yo no puedo, pero el Señor puede. Yo no tengo la respuesta, pero el Señor la tiene. Y Él da gracia a los humildes. Y eso es lo que quiero marcar más que nada, eh, la actitud que tiene que prevalecer en cada presbiterio, en cada reunión, es una actitud permanente delante del Señor. Por eso oramos. ¿Por qué oramos? Porque nosotros no podemos y Él puede. Y si no oramos, Él no lo va a hacer. Él se comprometió a responder nuestras oraciones. Eh, Eso es lo que básicamente he querido transmitir, ¿no? Una actitud que a Él le agrada. Tampoco es una cuestión de, ya sería un avance ponernos de acuerdo entre nosotros, pero el tema no es ni siquiera que haya unanimidad entre nosotros, porque podemos estar todos de acuerdo como en el Sanedrín y estar todos equivocados. El asunto es ponernos de acuerdo con Él. Eso es lo que anhelamos. Cuando dice, recuerdo que Iván insistía mucho con esta frase de 1 Corintios 14, sobre todo que profeticéis. Sobre todo significa, según nos decía Iván, en todo lo que hacemos, lo que anhelamos es que haya una nota profética. Si cantamos un coro, una canción, que sea por inspiración profética, que venga de Dios, del Espíritu Santo. Si hacemos un comentario, aunque sea sentados en una mesa, no hace falta que digamos en cada oportunidad, así dice el Señor, para darle, a veces hay que decirlo, pero normalmente que si opinamos, que esa opinión venga del Espíritu, si comentamos, si argumentamos, sobre todo, en todo que profeticéis, si leemos un texto bíblico que sea profético, y así en cada decisión, esa tiene que ser nuestra aspiración, que sobre todo y en todo haya profecía, ¿no? Específicamente en el conflicto de Pablo y Bernabé. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué uno quería llevar? Porque, bueno, por un lado no era una cuestión personal, sino era una cuestión que involucraba a un obrero que había fallado la primera vez, un obrero nuevo, joven, Juan Marcos. Bernabé, con un corazón pastoral, quería darle una segunda oportunidad y Pablo entendía que no. Y bueno, no se pusieron de acuerdo. Y a veces nos sucede que uno tiene una convicción, otro tiene otra convicción, y los dos
chequeaban quizás su corazón y veían que tenían razón cada uno en su convicción de llevar o no llevar a Marcos. Me parece que a veces nosotros también nos encerramos entre la alternativa A y la alternativa B. Y ellos, bueno, menos mal que la Biblia no es un libro, no es una novela, que todo tiene que mostrar la parte linda, o termina siempre todo bien, muestra la realidad, la cruda realidad, a veces vergonzosa realidad también. Este, pero eh, mi comprensión de ese conflicto de Pablo y Bernabé es que los dos, Bernabé y Saulo, Pablo, ya estaban suficientemente grandes y maduros, y que la voluntad de Dios no era ni la A ni la B. Me parece que la voluntad de Dios, que ellos en el momento no la captaron, era una alternativa C. Mirándolo a la larga, uno puede ver que en realidad Bernabé tenía razón, porque lo rescató a Juan Marcos y su corazón pastoral dio buen fruto. Hasta Pablo después lo tenía a Marcos en su equipo. Eh, Así que en ese sentido podemos ver que eh, la actitud de Bernabé era correcta. Pero evidentemente Pablo estaba convencido de que no, y bueno, cada uno quiso ser fiel a su conciencia, no podemos juzgar más allá. A veces a nosotros nos pasa también que entre A y B nos encerramos cuál de los dos, y resulta que Dios tenía una tercera alternativa, y al estar ofuscados o discutiendo, encerrados entre A y B, no vemos la alternativa C. Eso también nos enseña a abrirnos a otras alternativas que quizás no la tenemos a veces en la mesa delante nuestro, ¿no? Igual esa situación no era un presbiterio, sino que era, digamos, eran dos que fueron enviados y que tenían que ponerse de acuerdo, ¿no? Yo estoy pensando que cuando Pedro bautizó los de Cornelio y llegó a Jerusalén, se reunió el presbiterio y había una fuerte oposición, o parecería que se iba a armar la gorda ahí porque cuestionaban fuertísimo a Pedro, pero eh, para mí es una muestra de cómo el Espíritu Santo, eran hombres espirituales, percibieron. Lo mismo el concilio de Jerusalén, era difícil el tema, los judaizantes contra los no judaizantes, y ahí estaba reunido, bueno, no sé si un presbiterio, era más que un presbiterio, pero los apóstoles y los ancianos, y uno queda maravillado de cómo dependían del Espíritu Santo. En estos dos ejemplos siempre realmente la conclusión final eran hombres espirituales. Y fue el Espíritu Santo el que decidió lo que había que hacer, aunque había algunos que no estaban muy de acuerdo. La pregunta, Jorge, o la situación que me gustaría plantearte es, por ejemplo, aquí tenemos algunos, y hay muchísimos más en nuestro país, de nuestras comunidades, que hay un solo anciano, un solo presbítero en una localidad. Una es lo que vos decís, que aunque haya un solo pastor en algún lugar, no tome las decisiones solo, sino que
tenga un equipo. A veces lo llamamos equipo pastoral o equipo ministerial, mejor. Entonces, no habiendo más que un presbítero ordenado, pero sí hay algunos hermanos mayores, espiritualmente hablando, obreros, con los cuales puede tener pluralidad en las decisiones. Eso es un aspecto. El otro es lo que se está haciendo con este grupo. Por ejemplo, hay una pluralidad con los hermanos mayores que dan cobertura o con los pares de otras localidades. Compartir también es otra instancia de pluralidad, de tal manera que hasta que sea el tiempo del reconocimiento de nuevos presbíteros, haya siempre un espíritu de pluralidad, de una actitud de humildad, buscar el compañerismo, estar sujetos los unos a los otros, pedir consejo, no cortarse solo. Me parece que eso es importante, ¿no? También tenemos la bendición, a veces por familiares, por conocidos. Me pone muy triste ver iglesias independientes, se llaman así. Aún dentro de las denominaciones, los hermanos libres, cada congregación tiene su independencia, su decisión. Y yo doy gracias a Dios porque entre nosotros, si como presbiterio o como pastor de cualquier ciudad tuviésemos diferencias, siempre tenemos hermanos que están sobre nosotros, a quien podemos consultar. No sé lo que hubiésemos hecho en San Miguel sin Ángel Negro. Cada 2 por 3 tocamos el timbre en la casa de Ángel, porque o la situación nos sobrepasa o no estamos de acuerdo entre nosotros. Y yo doy gracias a Dios de que la iglesia sea así y de que eso nos produce una seguridad, porque estemos tratando la situación que estamos tratando, por más que se esté empantanando, lo hacemos con la paz de saber que otros nos van a ayudar. Y, para mí es una bendición. Ahora quiero recalcar, para no olvidarnos del tema, de sacarse la corona, por favor, y tirarla al piso, ¿no? Y rendirla a Cristo. Creo que esa es la clave de muchísimas. No sé si vos lo ves eso a medida que pasa el tiempo en los presbiterios, como que se hace más rígido todo. Sí, existe ese peligro, de ahí que surge esta reflexión. Nos sentimos como una comisión directiva, hay diferentes propuestas, a veces opuestas. Uno dice que sí, otro dice que no. ¿Cómo resolvemos? ¿Es por mayoría? ¿Es por el más fuerte? ¿Es por el más anciano? ¿Es por el que tiene más peso y autoridad? ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? Tiene que haber otra blandura, por eso el mensaje de esta mañana es que seamos blandos a Dios y los unos a los otros. Y si alguien tiene una iniciativa y los demás lo bloquean, tendríamos que ser más cuidadosos en no bloquear iniciativas. Si alguien tiene una iniciativa, que lo haga,
es más fácil decir, bueno, no lo vemos así, pero si vos tenés esa convicción, por ejemplo, en el caso de poner mesas para dar de comer, quizás esa, esa inquietud viene del espíritu. Mejor apoyemos o demos libertad y aquellos que sienten de acompañar, que lo hagan. En fin, eso significa tener una actitud más blanda, más abierta, más cuidadosa, porque podemos por tradición o porque nunca lo hicimos o porque tenemos una forma de ser, de actuar ya establecida a través de nuestra propia corta tradición, algo que sale fuera de eso, de repente lo bloqueamos. Tenemos que tener cuidado. Total, si el que tuvo la iniciativa y lo hace y no fue exitosa o no fue de Dios, pero por lo menos no le prohibimos, no dijimos que no, porque para decir que no tenemos que tener también una convicción del espíritu, no que sea un no humano. Yo prefiero en ese caso, si alguien tiene una inquietud en una dirección determinada, más bien orar, apoyar, darle libertad, bendecirlo y que pruebe, que vaya, más que bloquear, ¿no? Entonces me parece que es importante, esa es una de las aplicaciones prácticas de lo que estoy tratando de compartir, que no digamos que no fácilmente, rápidamente o por costumbre o por tradición o por sistema, porque a veces es algo que sale del sistema que estamos acostumbrados y bueno, en ese sentido tiene que haber más blandura, más libertad, porque una cosa es la independencia, que es una palabra negativa, y otra cosa es libertad. Eh, si una mano quiere actuar, esto no es sujeción, esto es un estorbo a los diferentes miembros del cuerpo, más bien tenemos que alentar, apoyar y animar, quizás mejorar, quizás podemos aportar un consejo para mejorar la alternativa que está planteando, presentando.